Hola, muy buenas. Yo soy J. Norde de metanorte.org y en este capítulo quiero hablar un poco sobre futurología. Concretamente, quiero decir de forma muy básica, para la gente que tiene interés en estos temas pero que no tiene mucho conocimiento, a qué personalidades deberían seguir, en el sentido de ver conferencias, ver discursos, ver documentales, pero sobre todo con conferencias ya te sirve para empezar en esto. ¿Por qué? Y bueno, pues, habrá información tanto en español como en inglés de forma bastante diversa. Así que vamos a ello. Bueno, pues, lo primero de todo, pues, comentarte simplemente que aquí cubrimos ámbitos tales como, por ejemplo, el envejecimiento, la salud, las tecnologías exponenciales, el descubrimiento y la exploración del espacio, nuevas formas de tecnología que permitan innovar y revolucionar un poco, tal y como hizo Internet, pues según qué pues, disciplinas o ramas de la vida, entre ellas la automoción autónoma, Internet universal, desarrollo para países del tercer mundo, etcétera, etcétera. Principalmente hay tres personalidades en tres distintos ámbitos que para mí son de referencia y que creo que te van a ir bastante bien. Voy a pronunciar sus nombres mal a propósito para que puedas teclearlos en el buscador de YouTube mismamente, si quieres ver cualquiera de sus conferencias o en Google o donde quieras. El primero es Raymond Kurzweil. No se pronuncia así, por supuesto, y para que te quede claro, se escribe Raymond espacio Kurzweil. ¿Vale? Ray, tal y como Ray Kurzweil o algo bastante similar, es para mí la persona más importante en el sentido de que te va a dar más información de forma más clara y yo creo que de una forma bastante sencilla, directa y completa, bastante global. Va a avanzar en muchas áreas de forma bueno, bastante buena, así que yo creo que te va a ser de referencia para empezar en esto por encima de los demás. Además, es el que más background tiene a nivel pues, oficial, a nivel reconocido por cosas que puedes decir, bueno, pues, esto es de peso. Por ponerte un ejemplo, ahora mismo es el director de ingeniería de Google y ostenta 15 doctorados universitarios. 15 doctorados universitarios son muchísimos, son una auténtica barbaridad. Y pues no cualquiera es director de ingeniería de Google. Además, por supuesto, es futurólogo, ha escrito varios bestsellers, algunos bastante interesantes, y si no recuerdo mal, está condecorado 3 veces por 3 presidentes distintos de Estados Unidos, pero de esto no estoy muy seguro. Hay un montón de cosas más, pero simplemente para que tengas un poco de background sobre él. ¿Qué puedes aprender de Rey? Bueno, pues este hombre habla mucho sobre tecnologías exponenciales, también puede hablar bastante sobre cómo va a evolucionar el envejecimiento, y en general te va a hablar de forma bastante abierta sobre un montón de disciplinas. Eh, Algunas más simples que otras, como por ejemplo transhumanismo y envejecimiento, como ya he dicho, son las principales. El transhumanismo también es muy importante en él, pero en general, si ves bastantes conferencias, simplemente vas a ver que habla de muchos temas, sobre todo cuando entramos en preguntas y respuestas. El segundo de ellos, quizás no el más importante, pero creo que sí te va a interesar mucho a ti y a cualquier persona, es Aubrey de Grey. Obviamente se pronuncia Aubrey de Grey, pero bueno, Aubrey espacio D-E espacio G-R-E-Y, como el libro de 50 sombras. Este hombre es un gerontólogo biomédico por Cambridge, en Reino Unido básicamente, y tiene un abordaje muy muy interesante sobre el envejecimiento y cómo lo podemos tratar. Es compatible, aunque diferente, al enfoque de Raymond Kurzweil y otras personalidades que veremos a continuación, pero como digo, son complementarias y tienen también mucho sentido. El tercero es Elon Musk, que no puedo evitar pronunciarlo bien, pero bueno, Elon Musk, E-L-O-N espacio M-U-S-K. Quizá ya te suene el nombre, cofundó PayPal en su momento antes de que lo vendiera por billones de dólares. Y después de eso cofundó, mejor dicho, Tesla Motors y SpaceX. Aparte de eso, también cofundó Hyperloop y OpenAI, pero esos son otros aspectos. Y ahora mismo es director ejecutivo de SpaceX, director ejecutivo de Tesla Motors y presidente de SolarCity. ¿Qué te va a enseñar Elon Musk? Bueno, aparte de que sí que es verdad que en preguntas y respuestas y ciertas conferencias que ha dado junto con, por ejemplo,
Raymond Kurzweil te puede aportar mucho sobre ciertos aspectos más generales de la futurología y de ciertos avances. Su visión muy particular sobre la inteligencia artificial, un poquito más temerosa, pero como iba diciendo, antes de quedarme sin espacio en la cámara, Elon Musk tiene un enfoque bastante diferente en este sentido, en la inteligencia artificial, pero eso lo verás a continuación, cuando veas sus conferencias, etcétera, etcétera. Y son compatibles, aunque bueno, pues uno se centra más en los riesgos y otro se centra más en los beneficios. Concretamente Elon Musk en los riesgos y, por ejemplo, Raymond Kurzweil en los beneficios. Bien, la siguiente persona que te quiero comentar, bueno, estas son las tres personas de referencia, lo primero de todo. Raymond Kurzweil, Aubrey de Grey y Elon Musk. Pero, si quieres aún más información, te voy a dar otros tres personajes, y sé que todos los que te he dado son angloparlantes, hablan inglés, pero muchas de sus conferencias y vídeos están subtitulados al español. Algunos en el propio vídeo y otros gracias a YouTube, porque son vídeos bastante importantes e interesantes. Y a continuación también te daré algunos nombres en español, no te preocupes. Bueno, el siguiente, y este no es español, es Michio Kaku. Michio Kaku, al igual que Raymond Kurzweil, también es un futurólogo bastante importante y un divulgador de peso, perdón, que además es físico teórico y ha escrito también algún libro bastante importante. Ahora bien, Michio Kaku, yo personalmente lo considero un complemento, al menos, para Raymond Kurzweil, en cuanto a información se refiere. Información para ti. Obviamente, pues hace una labor muy importante en algunas áreas. Y recomiendo ser un poco escéptico en algunas cosas. Pero bueno, el siguiente, como complemento para Aubrey de Grey y nuevamente para Raymond Kurzweil, sería José Luis Cordeiro. Este sí que es español, la mayoría de su información está en español, aunque también las puedes encontrar en inglés, muchas de sus conferencias, tiene una bastante conocida. Es ingeniero, profesor de la Singularity University. Por si no sabes lo que Singularity University es un emplazamiento, pero bueno, también es una organización que está en Silicon Valley, California, y que se dedica a estudiar con mucho énfasis y a divulgar y a cuidar y a instruir en tecnología exponencial y en general en ciertos avances necesarios para la humanidad. Y bueno, por el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, estudió ingeniería y tiene bastantes más estudios, pero no me quiero extender demasiado. En materia de envejecimiento, es brutal. Sus discursos son sencillamente maravillosos, pero también habla sobre otras cosas, como por ejemplo impresión 3D y otra serie de avances. Al igual que Raymond Kurzweil y mucha otra gente, pero bueno. Y Michio Kaku, por ejemplo. Y por último, como complemento a Elon Musk, pero nuevamente también a Raymond Kurzweil, e incluso a Aubrey de Grey, tenemos a Bill Gates. Todo el mundo conoce a Bill Gates. Bill Gates, la persona más rica del mundo, la persona que es cofundadora de Microsoft y que ahora, de hecho, se la conoce más por haberse aparcado un poco de Microsoft, haber externalizado todo eso. De hecho, Microsoft, como ya ves, tiene otro CEO, que no es Bill Gates ahora mismo. Y pues tiene una fundación generalmente dedicada a la ayuda a países del tercer mundo para que se incorporen y poco a poco las diferencias entre países más desarrollados y menos desarrollados desaparezcan. Es muy interesante escucharla hablar sobre cosas tales como nutrición, medicina, internet y muchos otros avances que necesitan ciertos países y que se está trabajando en ello. Sin embargo, Bill Gates también tiene información sobre otros aspectos del futuro y de hecho también te puede dar alguna pincelada. Como iba diciendo, antes de quedarme sin batería, Bill Gates también da un par de pinceladas bastante interesantes sobre el envejecimiento, si bien es verdad que hoy en día la mayoría de la información que podemos encontrar de él es interesante por su fundación, de ayuda a países del tercer mundo, y por aportar su propia perspectiva a otros asuntos, como pueden ser diferentes tipos de aceleración tecnológica e inteligencia artificial, realidad virtual, etcétera, etcétera. Finalmente, te quisiera comentar dos personas más bien complementarias, a mi entender, si tenemos en cuenta el orden que he ido comentando en cuanto a nivel de divulgación científica y cantidad de información. La primera de ellas, española, sería María Velasco, que es una científica española que tiene pues, mucho peso en el ámbito del envejecimiento. Concretamente, ella se dedica a estudiar principalmente el tema del envejecimiento de los telómeros y sí que es verdad que ella ha tenido
pues cierto grado de éxito en algunos ámbitos. Y por último, bueno, María Blasco sería complementario nuevamente a Ovid Gray, Raymond Kurzweil y pues incluso el que voy a decir a continuación, que es Larry Page. Larry Page es creador de Google junto con su compañero, y a día de hoy pues, Google y él tienen muchísimo peso e influencia en áreas como la inteligencia artificial, la realidad virtual, los vehículos autónomos, incluso junto con Elon Musk, y la tecnología avanzada. Es un poco amplio el espectro de ámbitos de Google y puede ser un poco confusa la información que puedes encontrar por ahí fuera, pero hay mucha información de calidad si la buscas, y la Page sí que es verdad que habla de forma muy interesante sobre algunos temas. El más importante de ellos es inteligencia artificial. Sin embargo, también es verdad que sí que tenemos información de otros ámbitos como el envejecimiento, en el cual, por cierto, Google invirtió, creo que fue 1,4 billones de dólares en su momento en materia de envejecimiento. Así pues, haciendo un resumen bastante breve, tenemos a Raymond Kurzweil, Michio Kaku y Larry Page en materia de aceleración tecnológica, con Elon Musk también yendo un poco por esas ramas, Ovid Gray, José Luis Cordeiro y Raymond Kurzweil en el ámbito del envejecimiento, junto con María Blasco. Y en el ámbito un poco más de ciertas tecnologías concretas, sí que tenemos a Elon Musk y a Bill Gates. Elon Musk, creo que lo he comentado, pero por si acaso, tenemos por un lado el tema de SpaceX, y por otro lado el tema de Tesla Motors, y por otro lado el tema de SolarCity, que respectivamente, pues SpaceX se dedica a la conquista del espacio, principalmente a día de hoy. Sus principales objetivos son abaratar el coste de los viajes al espacio, y para 2035 creo que el objetivo es colonizar Marte y establecer una base humana, una ciudad humana allí. Aunque pueda sonar un poco pues, a ciencia ficción. Tesla Motors es básicamente coches eléctricos que se carguen a través de energía renovable, para lo cual este hombre está apostando por SolarCity, aunque tenemos otros enfoques que también te pueden comentar otros autores como Michio Kaku, Raymond Kurzweil o Robert Gray en materia nuclear. Concretamente de fisión o fusión nuclear no me acuerdo mucho y sé que hay mucha diferencia, pero bueno. Por último, si te interesa, también tienes contenido más para el día a día y más variadito en TED4Talks, TEDx Talks, TED4Talks o bueno, TEDx Talks o como los quieras llamar. Charlas TED, básicamente, que son muy interesantes y se dan por todo el mundo, están tanto en inglés como en español. Y básicamente eso es un poco el resumen de pues, individuos concretamente a tener en cuenta en cuanto a futurología, avances científicos, bueno, pues, en general referentes y ámbitos, aunque hay muchísimos ámbitos que quiero contar en otros vídeos, como puede ser pues, la impresión 3D, aparte del envejecimiento y aparte de la conducción autónoma y el transhumanismo, y bueno, no quiero enrollarme demasiado porque puede sonar. Hay demasiados ámbitos y entiendo que hay mucho escepticismo en alguno de ellos por razones obvias, pero juntando un poco la información de todas estas personas y viendo las diferencias y similitudes de sus enfoques, creo que te podrás hacer pues, tu propia concepción en estos ámbitos. Eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.